Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la Universidad de Girona, a los compañeros brasileños que inician hoy las actividades de la parte presencial en Girona de esta tercera edición del Máster de Proceso Penal y Garantismo. Como habrán visto, les hemos preparado, encargado especialmente, una bonita mañana soleada para su bienvenida, para que no extrañen el clima brasileño en Girona. Prometo que a partir de ahora será peor. Aparte de este dato, la tarea durante estas semanas va a consistir, como saben, y está ya todo previsto, en dos materias que cursarán la semana que viene y la siguiente con los profesores Diego Papayanis en primer lugar y el magistrado del Tribunal Supremo Español, Perfecto Andrés Ibáñez, en la semana siguiente y dos seminarios más, aparte del de hoy, a cargo de los profesores Jorge Malemseña la semana que viene y Lorena Ramírez la siguiente, ambos profesores en la Universidad Pompeu Fabra y que nos visitarán en los dos viernes sucesivos a este. Hoy, para inaugurar las actividades y también como primer seminario de este año 2017, tenemos un seminario de una querida profesora de la casa, la profesora Carmen Vázquez. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit en México, maestra por la UNAM, también en México, doctora en Derecho por esta universidad y profesora lectora ahora de la Universidad de Girona. Se ha especializado en estos años en el trabajo en materia de epistemología jurídica y en particular del ámbito probatorio y aún más en particular en el análisis epistemológico de la prueba pericial en el proceso judicial. De ello es, yo diría, el ejemplo, el resultado más significativo, más importante, un libro que en mi opinión es prácticamente de lo mejor que se puede encontrar en literatura en español sobre prueba pericial con esta perspectiva, que se titula De la prueba científica a la prueba pericial, en la editorial Marcial Pons, 2015, si no recuerdo mal. Hoy nos dará este seminario que lleva por título La prueba pericial en la experiencia estadounidense, lo que es una forma de conocer mejor esa experiencia, la experiencia estadounidense, pero no solo por, digamos, curiosidad cultural, de cultura jurídica, de qué sucede en otros países, sino que tiene la importancia de que en estos últimos años, en estas últimas, yo diría, 2 décadas, esa experiencia estadounidense en materia de prueba pericial se ha trasladado, se ha trasplantado a las legislaciones y a la práctica jurisprudencial de muchos de los países de nuestra cultura jurídica. A veces para bien, a veces para mal y a veces ni fu ni fa, digamos. Pero se ha ido trasladando y se ha ido sobre todo también discutiendo muchísimo en la doctrina más avanzada. Así que, sin más, le doy la palabra a Carmen Vázquez. Gracias por estar aquí esta mañana. Muy buenos y fríos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos vosotros aquí en esta mañana y, por supuesto, la invitación para dar este seminario como seminario inicial de la presencia de los estudiantes del máster de Proceso Penal y Garantismo de Brasil y, bueno, otros estudiantes de máster que nos acompañan también y, en general, a compañeros y amigos que están presentes aquí. El título ya lo dijo Jordi, la prueba pericial en la experiencia estadounidense, el caso Daubert. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es importante
profundizar un poco en la experiencia estadounidense. Jordi ya lo comentaba también hace un momento, el caso Daubert ahora mismo, actualmente, es un referente, por ejemplo, en el análisis teórico que se hace de la prueba pericial. No hay prácticamente ningún estudio que se haga sobre este elemento de juicio que no hable directa o indirectamente del caso Daubert o los criterios Daubert. Como veremos, son criterios emitidos por la Corte Suprema estadounidense para la valoración judicial de las pruebas periciales, ¿sí? No solamente los teóricos han hecho mucho eco del caso Daubert, también a nivel jurisprudencial hay varios sistemas jurídicos que han llevado los criterios Daubert a su jurisprudencia. El caso mexicano, el caso peruano, el caso italiano, el caso argentino. Hay varios sistemas jurídicos que los han ido adoptando. No solamente a nivel jurisprudencial, hay algunos casos también que los han llevado a nivel incluso legislativo. El caso colombiano es paradigmático en este sentido. Entonces, es importante, o se ha convertido el caso Daubert en un hito en la valoración judicial de la prueba pericial. Ha marcado un antes y un después para este elemento de juicio, para este tipo de elementos de juicio. ¿Cuál es el punto quizá crucial por qué marca ese hito un caso jurisprudencial, un caso estadounidense? Básicamente por un salto epistemológico que se dio en este sistema ya desde 1923. A diferencia de muchos de los sistemas del civil law, donde tradicionalmente para valorar las pruebas periciales se ha puesto el énfasis en el perito, es decir, en las credenciales del perito, en la imparcialidad del perito, etcétera, en criterios de este tipo cuyo sujeto principal es el experto. En Estados Unidos, y a partir del caso Daubert, pero ya con algunos antecedentes, se da un salto para empezar a valorar las afirmaciones del perito. Es decir, ¿qué fundamentos tiene el experto para afirmar lo que afirma? Esto no quiere decir que el sistema estadounidense o los sistemas que sigan el caso Daubert dejen de lado las credenciales del experto. No, no, no. Por supuesto que un sujeto, si quiere participar como perito en un proceso judicial, tiene que mostrar ciertas credenciales mínimas que acrediten que ha pasado ciertos estudios, por ejemplo, de medicina, de psicología, etcétera, etcétera. Pero las credenciales de un experto, digamos, son condición necesaria, pero no suficiente. El experto puede equivocarse o alguien con muy buenas credenciales aún puede equivocarse, aún puede seguir teorías no muy bien, no lo suficientemente sustentadas por cierta comunidad. Entonces, en ese punto es fundamental entender ese punto, mejor dicho, para dar cuenta de lo que es el caso Daubert y la transformación que ha sucedido con esta jurisprudencia. Hay dos cuestiones previas que me interesa recalcar, además de este salto, de este énfasis en las afirmaciones periciales, que tienen que ver fundamentalmente con características del sistema estadounidense, para, insisto, intentar explicar de mejor manera el caso Daubert. La primera de ellas es que, en general, la gran mayoría de veces que en Estados Unidos la literatura estadounidense y la jurisprudencia estadounidense hablan sobre prueba pericial, se están refiriendo a la prueba pericial de parte, no al perito que es elegido de alguna manera por el juez, no al llamado perito oficial, sino al perito de parte. En este sentido, los criterios Daubert, digamos, son exigencias que se le hacen a las partes de la información que tienen que presentar cuando pretenden que una prueba pericial les sea admitida. Evidentemente, Daubert ha impactado también para los peritos oficiales, pero al menos la literatura y también la jurisprudencia han visto como cuestiones separadas el perito de parte y el perito nombrado de alguna manera por los jueces, ¿sí? Entonces, en general, de lo que voy a hablar aquí es básicamente el perito de parte, es decir, cuando me refiero al sistema estadounidense, sin que, insisto, esto suponga que esto no pueda ser aplicable también de alguna manera a los peritos oficiales, ¿sí? Segunda cuestión.
El sistema estadounidense hace referencia a la etapa de admisibilidad de las pruebas. A diferencia de nuestros sistemas, donde la calidad de la información experta se valora precisamente en la etapa de valoración probatoria propiamente dicha, en el sistema estadounidense se pone un énfasis muy claro en la etapa de admisión de las pruebas, donde hay cierta valoración de la calidad de la información experta que se presenta. ¿Por qué en una etapa tan inicial? Hay varias explicaciones al respecto. Una de las explicaciones quizá comunes que se encuentra en la literatura estadounidense es cierta preocupación porque el juzgador de los hechos es un jurado lego. Es un jurado lego que no tiene obligación de motivar o de justificar por qué decide lo que decide. Entonces, dice esa literatura, los mayores controles procesales que se pueden poner en el proceso judicial para efectos de la calidad de ese tipo de pruebas están en la admisibilidad y no en la valoración. ¿Sí? Esto, parte de la literatura afirma esta cuestión. Otra parte de la literatura hace alusión más bien a una peculiaridad del sistema estadounidense que es identificada como la carga de producción de pruebas, que no es la carga de la prueba típica de nuestros sistemas, sino que la carga de producción de prueba le supone a las partes que desde el inicio tengan que presentar pruebas suficientes para mostrar que hay un hecho litigioso. Si hay pruebas suficientes de que una de las partes, por ejemplo, tiene la razón, el juez en ese primer momento del proceso judicial decide el caso como una cuestión de derecho porque se considera que ya no hay hechos discutibles. Si en cambio las pruebas no son lo suficientemente claras, entonces, digamos, ahora sí se enciende toda la maquinaria judicial para pasar hasta juicio oral y la decisión del jurado. ¿Sí? Pero el caso Daubert toca o es principalmente, básicamente, sobre admisibilidad. Entonces, si reformulamos con lo dicho hasta ahora, los criterios emitidos por la Suprema Corte en el caso Daubert para valorar la calidad de las pruebas periciales hacen alusión a la admisibilidad de este tipo de pruebas. Es decir, cuándo una prueba pericial es admisible o debe ser admitida en el proceso judicial estadounidense. ¿Sí? Entonces, con estas ideas vamos a ver, con estas ideas previas, vamos a ver algunas de las cuestiones del caso Daubert versus Merrill Doe Pharmaceutical Inc. Es un caso en materia civil, es un caso en donde el demandado es una gran farmacéutica y es un caso dentro de una gran masa de casos, en donde la discusión era la relación causal del fármaco Bendectin de malformaciones congénitas. Resulta que en un par de décadas en Estados Unidos, muchos de los niños cuyas madres tomaron Bendectin, que Bendectin era un fármaco para aliviar los síntomas del embarazo, náuseas y mareos principalmente, nacieron con graves malformaciones congénitas, principalmente en sus brazos y piernas cortas o con algún otro tipo de deformación. Y se alegó que la causa de esas malformaciones era precisamente la ingesta del Bendectin por sus madres. Hubo muchos casos de Bendectin a lo largo y ancho de Estados Unidos, pero este fue el único caso que llegó hasta la Corte Suprema estadounidense. Merrill Doe, la farmacéutica, desde el inicio, su argumento fue que no había pruebas de la relación causal. El experto que presentó, un experto sumamente reconocido en el área, decía que todos los estudios que se habían hecho, que a la fecha eran varios para demostrar la relación causal, ninguno había logrado demostrarla, con lo cual científicamente no había pruebas de esa relación causal. Y como no había pruebas de esa relación causal, decía la farmacéutica, entonces aquí no hay nada que discutir, no hay materia de juicio. En cambio, los Daubert es el pequeño Jason Daubert, obviamente sus representantes, sus padres,
presentaron un conjunto de complejas pruebas científicas para demostrar en el juicio la relación causal. Es decir, su estrategia procesal no pasó por decir, bueno, por contradecir las afirmaciones del experto de la farmacéutica, sino por mostrar sus propias pruebas periciales de la relación causal. Entre esas pruebas periciales mostraba, por ejemplo, algunos estudios en animales donde se demostraba que habiéndole inyectado, por ejemplo, el fármaco a cierto tipo de animales, sus crías habían nacido con malformaciones. Decía, si las crías de estos animales nacieron así, quiere decir que el Bendectin o es una señal, una prueba dentro de un conjunto de pruebas de que el Bendectin es teratógeno. Otra de las pruebas que presentó era un reanálisis de datos epidemiológicos ya publicados, ¿no? Que ese reanálisis no estaba publicado, sino que se había realizado simplemente a efectos del proceso judicial que estaba en juego. Pues todas estas pruebas presentadas por Dauber fueron sistemáticamente excluidas de los tribunales estadounidenses. Pasaron todas las instancias correspondientes y todas las instancias correspondientes excluyeron las pruebas periciales presentadas por los Dauber, dándole la razón a la farmacéutica. ¿Cuál fue el argumento principal de esa exclusión? La aceptación de la comunidad experta de referencia. Este criterio, la aceptación de la comunidad experta relevante, es un criterio que ya tiene una larga historia en Estados Unidos, surge en 1923 en un caso que se llama Fry. Es un caso en materia penal en donde Fry es un médico, que es un sujeto al que se le acusa de matar a su médico. Él en un primer momento confiesa el crimen. Y después dice, oigan, mi mamá dijo que siempre no lo cometí. Entonces se desdice y para sustentar su nueva afirmación pretende presentar como elemento de prueba un entonces muy novedoso detector de mentiras. Y el detector ofrece el detector de mentiras y la corte, el tribunal, no llega a la Corte Suprema ese caso, el tribunal correspondiente dice es excluido. No podemos permitir ese tipo de elementos de juicio precisamente porque no está aceptado por la generalidad de la comunidad experta relevante. Y ahí surge ese estándar desde 1923 y está en la práctica estadounidense desde entonces. Entonces tenían ese estándar y con ese estándar los tribunales que conocieron el caso Dauber, con ese criterio, empezaron a excluyeron el conjunto de pruebas presentado por los Dauber. Decían, mira, por ejemplo, los datos epidemiológicos, el reanálisis de los datos epidemiológicos que tú me presentas, Dauber, no está publicado y al no estar publicado no ha pasado por la comunidad experta, con lo cual no tengo ninguna prueba, ninguna información de la validez de lo que tú estás afirmando, con lo cual fuera del proceso judicial, ¿sí? ¿Qué es lo que alegaban los Dauber en este sentido? Bueno, que años previo a esto se habían emitido las llamadas Federal Rules of Evidence, es decir, el código procesal en materia exclusivamente probatoria de Estados Unidos. Y este código, en la legislación o en el artículo correspondiente a las pruebas periciales, no hacía referencia alguna a la aceptación general de la comunidad experta. Entonces, los Dauber decían, no me puedes aplicar ese estándar de 1923 cuando ya hay una nueva legislación que no hace alusión a ese estándar, que entonces debes de considerarlo inaplicable. No es el primer caso que discutía esa contradicción en los criterios de admisibilidad de las pruebas periciales y precisamente por eso la Suprema Corte estadounidense decide atraer el caso y resolver sobre esa contradicción de criterios con los cuales que deben regir la admisibilidad de las pruebas periciales en los tribunales federales estadounidenses. ¿Sí? Así llega el caso Dauber a la Corte Suprema en 1995, para que ésta se pronuncie al respecto y diga explícitamente entonces cuáles son los criterios que los tribunales deben observar para aceptar o no pruebas periciales.
En este contexto surgen entonces estos 4 criterios Daubert, expuestos por el magistrado Blackmun o desarrollados por el magistrado Blackmun en su proyecto de sentencia, pero obviamente aceptados por toda la Corte Suprema estadounidense. Y esos famosos 4 criterios son la refutabilidad o susceptibilidad de contrastación empírica de los métodos o las teorías utilizadas por el experto, la revisión por pares y o publicación, el rango de error conocido o posible y, nuevamente, hace referencia la Corte Suprema a la aceptación general, algunas veces dice general, otras veces amplia, de la comunidad experta relevante. ¿Sí? Estos son los 4 criterios que, digamos, si dedican 10 minutos a ver la literatura actual sobre prueba pericial, los encontrarán por todos sitios. Sobre todo el último, la aceptación general o amplia de la comunidad experta de relevante o de referencia. ¿Sí? Los encontramos, insisto, otra vez en la jurisprudencia a nivel legislativo, etcétera, etcétera. Los encontramos de formas muy diversas. Se han hecho traducciones de los criterios Daubert de forma muy distinta, acoplado a distintos conceptos, a veces o usando distintos conceptos. A veces, por ejemplo, se habla de la aceptación de la comunidad experta internacional, cuando muchas veces las áreas de conocimiento en realidad no hay una comunidad experta internacional propiamente dicha, sino más bien locales o nacionales. Pero han ido variando o tienen distintos variables cada uno de estos criterios. Aquí no me interesa hacer alusión o hacer una historia de cómo han sido interpretados esos criterios por los tribunales estadounidenses, cómo han sido llevados a la jurisprudencia o a la literatura en los distintos países, etcétera, sino más bien hacer alusión o profundizar en algunos de los problemas que tienen cada uno de estos criterios y sobre todo qué podríamos o qué nos ofrece de información adecuada para valorar la calidad de las pruebas periciales cada uno de estos criterios. ¿Sí? Empecemos por el primero, la refutabilidad. Este es un criterio sumamente peculiar en Daubert, porque es un criterio muy filosófico. De hecho, Daubert ha tenido tal impacto que no solamente ha llegado a los tribunales o a la literatura jurídico-procesal, sino que se han metido en el debate sobre Daubert filósofos de la ciencia, epistemólogos y un cúmulo de las más diversas especialidades del conocimiento experto. El criterio de la refutabilidad, o este primer criterio de Daubert, resulta que el juez Blackmun, para profundizar en él, utiliza o hace cita de 2 grandes filósofos de la ciencia, Popper y Hempel. Una de las críticas más fuertes que hacen los filósofos de la ciencia a este criterio es precisamente la compatibilidad teórica entre estos 2 autores, que son en principio incompatibles teóricamente. No voy a profundizar en este debate, si quieren luego en las preguntas y respuestas podemos hablar al respecto, pero sí me interesa enfatizar que lo siguiente, con este debate, con este criterio, se abrió la puerta para empezar a discutir un criterio que también ha estado muy en boga en muchos de nuestros sistemas jurídicos, que es la cientificidad. La cientificidad como sinónimo de fiabilidad, es decir, que si una prueba pericial es científica o se le considera como científica, entonces por ese simple hecho es fiable, ¿sí? Como si cientificidad y fiabilidad fuesen sinónimos, ¿sí? En este problema se han invertido muchos años y evidentemente muchas hojas, mucha discusión en la filosofía de la ciencia, reconociéndole como el problema de la demarcación. Es decir, si estamos afirmando que la ciencia es fiable a diferencia de cualquier otro tipo de conocimiento, entonces es necesario establecer claramente los límites entre lo que es científico y lo que no lo es. Y a ese se le ha identificado como el criterio de la demarcación.
¿sí?, a la tarea de establecer esos límites que me permitan demarcar entre lo científico y lo no científico, entre lo fiable y lo no fiable. Una de las afirmaciones más típicas o de los criterios más comunes en esta demarcación es el conocido como método científico, ¿no? ¿Qué es lo que distingue a la ciencia del resto de conocimientos expertos? Bueno, el método científico. El problema es cuando vamos profundizando en el tema y pretendemos averiguar qué es eso del método científico. Y si es verdad que hay un método científico que es seguido por todos los científicos y solo por los científicos. Los filósofos de la ciencia han llegado a la conclusión de que esto no es así. Es decir, que no hay un problema de la demarcación genuino, que en realidad es un pseudoproblema, que no es posible establecer claras líneas de demarcación entre lo científico y lo no científico, y sobre todo que no todo lo científico tiene el mismo nivel de fiabilidad y no solo lo científico es fiable. Es decir, que dentro de la empresa científica podemos encontrar un conjunto de métodos y técnicas con muy distintos grados de fiabilidad. Enfatizo, la fiabilidad entonces es una cuestión gradual, no es un criterio de todo o nada, no es como estar embarazada, no puedes estar medio embarazada, o lo estás o no lo estás, ¿no? La fiabilidad no es de esta manera, la fiabilidad es una cuestión gradual, puede ser más fiable o menos fiable. Y en ese sentido, en la empresa científica encontramos afirmaciones y teorías con mayor fiabilidad y con menor fiabilidad. Pero también fuera de la empresa científica encontramos afirmaciones, conocimiento con mayor fiabilidad y menor fiabilidad. Con lo cual, ese criterio de demarcación, ese criterio de cientificidad que entra en los criterios Dauber a través del criterio de la refutabilidad, queda ampliamente cuestionado. Esa interpretación del criterio como, bueno, entonces la cientificidad es aquel criterio que me va a permitir valorar adecuadamente las pruebas periciales. No, no es tan fácil como eso, ¿sí? Una buena interpretación que se ha hecho de este criterio de la refutabilidad, digamos, tiene que ver con el carácter empírico de los enunciados o de las afirmaciones o de los métodos o las técnicas que utilizan los expertos. Es decir, tenemos que recordar que las afirmaciones que vienen a hacer los expertos en el proceso judicial tienen que tener un carácter empírico, tienen que ser susceptibles de demostración empírica, ¿sí? Tienen que ser susceptibles de prueba. Aquí podemos tener dos casos, quizá un caso fácil para mostrar esto y un caso un tanto más complicado para mostrar esto. Un caso fácil para mostrar esto, un caso de mi país. Un caso en donde fue admitido como elemento de prueba, como elemento de prueba pericial, las afirmaciones de una vidente. Una vidente conocida como la Paca. Por eso les pongo ahí el caso de la Paca. Resulta que estaba el proceso judicial, un proceso en materia penal, donde se discutía que el hermano de un expresidente de la República había matado a un gran empresario mexicano. Y de pronto aparece esta vidente afirmando que el espíritu del empresario se le había presentado en su templo y le había dicho dónde se podía encontrar el cuerpo, porque no se había encontrado el cuerpo, que era una prueba clave del proceso judicial. Y entonces la presenta el abogado ante el juez y se admite como elemento de prueba. Con un criterio empírico, este tipo de elementos de prueba evidentemente tiene que quedar fuera del proceso judicial. ¿Por qué? Porque no hay manera alguna de demostrar que las afirmaciones de esta señora tienen un sustento, pese a que efectivamente ella fue al proceso judicial y dijo: el cuerpo del empresario se encuentra en la finca tal del señor tal, ubicada en tal lugar. Fueron ahí y ahí estaba el cuerpo.
Ahora, ¿eso quiere decir que ella estaba diciendo la verdad? ¿Que ella lo supo por sus habilidades extranaturales? ¿O que alguien más se lo pudo haber dicho? No hay manera de probar, no hay manera de comprobar lo que esta señora está diciendo, que el método utilizado por esta señora, la técnica supuestamente utilizada por esta señora, tiene un respaldo y puede ser demostrable, ¿sí? No tiene un carácter empírico. Entonces, este para mí es el caso fácil de aplicación de este criterio empírico. Un caso más complicado, pero que es un conjunto de casos, diría yo, que tienen mucha importancia actualmente en los procesos judiciales y que tiene que ver con, sobre todo, las llamadas ciencias forenses. Muchas de las ciencias forenses actuales o que están en juego actualmente parten de la llamada tesis de la unicidad, es decir, que los seres humanos tenemos una única, o que nuestra huella dactilar, por ejemplo, es única, que nuestra dentadura es única, y que con lo cual, por ejemplo, cuando encontramos una huella dactilar en una escena del crimen o una mordedura en el cuerpo de la víctima, de manera irrefutable podemos dar con el sujeto que es dueño de esa huella dactilar o que es dueño de esa dentadura, cuando no hay ninguna evidencia empírica de esa tesis. Nadie nunca ha demostrado, si es que es posible demostrar, la tesis de la unicidad. Es decir, no se ha demostrado que nuestra dentadura es única, inconfundible, irrepetible, etcétera. Tampoco se ha demostrado que nuestras huellas dactilares son únicas. Entonces, lo que convierte esta idea o el cuestionamiento de esta idea, en realidad a lo que nos lleva es a cuestionarnos cuando un experto de estas ciencias forenses viene a hacer afirmaciones al proceso judicial, lo primero que nos tiene que decir, digamos, cuál es la población de referencia que está tomando en cuenta para afirmar que las huellas dactilares pertenecen a un sujeto y por qué esas huellas dactilares pertenecen a otro y no pueden pertenecer a cualquier otra persona que forme parte de la población que él está analizando, y lo mismo sucede con el análisis de los dientes o la mordedura, ¿sí? Entonces, este criterio, el criterio empírico, del empirismo, de la refutabilidad en Daubert pasa por este tipo de cuestiones. Porque, ¿cómo podemos probar cuán susceptible de prueba son las afirmaciones que utilizan los expertos para fundamentar sus informes periciales o todo aquello que vienen a decirnos al proceso judicial? Segundo criterio, la revisión por pares y o la publicación. La pregunta aquí básica, digamos, o que de punto de partida es, bueno, ¿está publicada o ha sido sujeta a la revisión por pares la teoría o el método utilizado por este experto en este proceso judicial? Tenemos dos opciones, sí o no. Supongamos que decimos sí, ha sido publicada. Muy bien. ¿Dónde ha sido publicada? Pero evidentemente, en el mundo en el que vivimos, todo el mundo puede publicar, incluso en su Facebook. Es ¿dónde ha sido publicada? ¿En qué revista ha sido publicada? No solamente en qué revista ha sido publicada, sino si pasó efectivamente una buena revisión por pares genuinos. Todo esto nos puede brindar cierto tipo de información sobre el proceso de una publicación. Ahora, nos brinda información irrefutable, fiable, adecuada sobre la calidad de ese trabajo publicado. No. Quienes nos dedicamos a la academia sabemos que se hubiesen podido salvar muchos árboles si no se hubiesen publicado malos libros. Mejor hago para este lado, no voy a hacer que Jordi piense que lo estoy señalando a él.
que se hubiesen salvado muchos libros si no se hubiesen publicado libros o artículos que son muy malos trabajos y que han pasado supuestamente por una revisión de pares, por una revisión adecuada, que están publicados en las mejores revistas, hablando específicamente de, por ejemplo, cuestiones científicas. Hemos conocido en la historia de la ciencia que muchas revistas han finalmente retirado artículos porque cuando son publicados y son conocidos, es conocido el contenido de esas publicaciones por la comunidad de expertos en general, digamos, y esa comunidad intenta llevar a cabo los experimentos que en el artículo se dice se han llevado a cabo para obtener ciertos resultados, entonces se encuentra que el método es inadecuado, que no es verdad que mediante ese método se pudieron llegar a esos resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto clave de la publicación? El punto clave de la publicación no es que haya sido publicado exclusivamente o dónde ha sido publicado, sino, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido una vez se ha publicado el artículo o el libro correspondiente. ¿Qué es lo que la comunidad experta ha dicho sobre esa publicación, más allá de que ha sido efectivamente publicado? Básicamente, ¿cuál es la validez, cuál es la corrección del contenido de lo que se publica en la mejor revista de la medicina, la física, la química, la biología, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí el punto clave de esto, que muy bien, ahora vamos a averiguar qué es lo que ha dicho la comunidad experta de determinada publicación. ¿Y esto cómo el juez lo sabe? ¿Cómo el juez puede poner en contexto lo que la comunidad experta ha dicho, o la comunidad en general ha dicho o ha reaccionado, cómo ha reaccionado respecto de una publicación realizada? Y esto es mucho más complicado, porque quienes lo pueden hacer, evidentemente, esperamos en principio, sean los propios expertos, no la comunidad lega que simplemente sabe que ese artículo o ese libro ha sido publicado en una buena editorial, en una buena revista, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tercer criterio, y para mí este es un criterio por el cual ha valido toda la pena el caso Daubert, el rango de error. El rango de error, miren, cuando nos va bien en el proceso judicial, que se han presentado, que tenemos pruebas periciales, los expertos nos pretenden explicar cómo supuestamente funciona un método o una técnica, o el método o la técnica que ellos están empleando. Y muchas veces nos intentan explicar ese funcionamiento citando toda la literatura que puedan encontrar sobre ese método o esa técnica, ¿sí? Pero muy pocas veces, casi nunca, nos dicen cómo de hecho los métodos y las técnicas que están utilizando realmente funcionan. ¿Por qué? Porque casi nunca se han sometido a análisis empíricos, a estudios controlados, los métodos y las técnicas utilizados por los expertos. Si no se han sometido a este tipo de estudios que tienen que realizarlo las comunidades expertas, por cierto, en esto la comunidad jurídica no podemos hacer mucho más allá de incentivar que se realicen ese tipo de estudios, entonces no podemos conocer el rango de error de estos métodos y estas técnicas. Es indispensable someter a análisis empírico, que los expertos sometan a análisis empírico sus métodos y sus técnicas. Y esto ha sido una revolución en Estados Unidos, pero en los últimos años, no a partir del 95 en el caso Daubert, a partir de los últimos quizá 10 años, los tribunales estadounidenses han estado excluyendo sistemáticamente pruebas periciales que no hayan sido corroboradas empíricamente o no hayan sido sometidas a análisis empíricos sobre su validez y su fiabilidad.
por las propias comunidades expertas. Hay varios informes en los últimos años donde ponen en entredicho, por ejemplo, la identificación de las huellas dactilares porque, para empezar, hay tantos métodos, o pareciera al menos en el contexto estadounidense, sobre todo en algunos estados de la federación, que hay tantos métodos como expertos y que muchos de los métodos que utilizan los expertos tienen un rango de error altísimo. Es decir, que da igual lanzar una moneda al aire y ver si cae sello o cara o cruz, o que pagarle al experto para que venga y haga la supuesta prueba pericial. Entonces, haber sometido a este tipo de análisis las propias comunidades expertas a los diferentes métodos que utilizan los expertos ha dado mucho juego a la judicatura para excluir información, para excluir pruebas periciales de cuya calidad no tenemos información. Fíjense en este punto que en mi opinión es muy importante entender desde el punto de vista jurídico. La cuestión clave es qué información tenemos como jueces o como abogados sobre la calidad de lo que los expertos nos vienen a decir, más allá de la credencial del experto, más allá de que el experto viene y te dice, mira, yo estudié licenciatura, maestría, doctorado y 20 postdoctorados y tengo estas credenciales y estos años de experiencia, ya. Pero ¿a qué estudios has sometido a tu método, al método, a la técnica que estás utilizando? ¿Cuál es el rango de error? Y una cuestión que me encantaría que se tatuasen en la piel. No hay un método o una técnica infalible. Todo método, toda técnica tiene un rango de error. Incluso el método o las técnicas utilizadas por la prueba pericial más fiable que hasta ahora conocemos, como son las pruebas en materia genética, tienen un rango de error. Entonces, es indispensable que empecemos a trabajar en una cultura, digamos, del aprendizaje de error. Señores, empecemos a aprender de los errores. Y no me voy a pasar ahora a una charla de psicología de la personalidad, sino pretendo hablar de los errores o pretendo enfatizar en los errores que pueden llegar a cometer los expertos, como cualquier ser humano susceptible de equivocarse. A veces esos errores son a razón del método, la técnica empleada, y otras veces esos errores tienen como fuente lo que ese experto ha realizado en el proceso judicial concreto que está conociendo. El primero de ellos, insisto, necesitamos que las propias comunidades expertas vengan y nos digan cuál es el grado de fiabilidad, cuál es el rango de error de sus métodos y sus técnicas, y para esto tienen que hacer los estudios empíricos correspondientes. Ahora, hay otra forma en la que, digamos, podemos ir aprendiendo de los errores antes de esperar a que las comunidades expertas realicen la tarea que tienen que realizar. Y es empezar a preguntarle a nuestros expertos cómo pueden haber cometido un error, cuándo cometen errores. Generalmente, cuando viene un experto al proceso judicial, el juez se enfoca mucho en preguntar sobre el aspecto positivo, digamos, cuán fiable es, cómo llegaste a este resultado, dónde ha sido publicado, pero no se interesa en el lado opuesto. Ok, ahora me has dado todo el listado de aspectos positivos que yo puedo considerar sobre lo que tú me estás diciendo, pero también háblame sobre cuáles son las fuentes de error. Es decir, cómo tú pudiste equivocarte al realizar o al llevar a cabo el método, la técnica que estás utilizando. El único, digamos, error o tipo de errores con los que quizá hemos estado más familiarizados en el proceso judicial o en el ámbito jurídico en general ha sido con la cadena de custodia. La cadena de custodia es un claro ejemplo de estos. Sabemos que si la cadena de custodia no se llevó a cabo adecuadamente, entonces los resultados que me dé determinada técnica, por más fiable que sea,
pueden ser inválidos incluso, porque precisamente no se llevó a cabo adecuadamente esa cadena de custodia. Entonces, pero la cadena de custodia es un ejemplo entre muchos otros de la susceptibilidad al error que tienen los expertos. Debemos empezar a preocuparnos por estas posibles fuentes de los errores. Por eso decía, entonces, inicialmente, que en mi opinión este criterio Dauber, el criterio del rango de error, es uno de los criterios o es el criterio que efectivamente ha marcado un hito, un antes y un después en la valoración judicial de las pruebas periciales, por ese énfasis que se ha hecho y esa necesidad que ha surgido de, bueno, expertos, pónganse a investigar sobre la fiabilidad de sus métodos y técnicas y díganos al ámbito, al mundo jurídico, cómo realmente están funcionando, no cómo deberían funcionar esos métodos y esas técnicas. Cuarto criterio, la aceptación general de la comunidad experta relevante. Insisto, este es otro criterio, es un criterio que de larga data, viene de 1923 y es uno de los criterios más utilizados en nuestros sistemas jurídicos. Es un criterio relativamente fácil para un juzgador preguntar, digamos, o pedirle a las partes que lleven información respecto de que una comunidad experta acepta de forma general un método o una técnica. El punto general problemático de este criterio es la deferencia hacia las comunidades expertas. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos a rajatabla este criterio, en realidad quienes estarán decidiendo sobre la calidad de las pruebas periciales en general serán efectivamente las comunidades expertas y no los jueces, porque son las comunidades expertas, según este criterio, las que nos tienen que decir si aceptan o no aceptan un método o una técnica. Ahora, este es, digamos, el problema general, pero hay muchos problemas, digamos, en cada uno de los términos que conforma este criterio. Tenemos problemas en cuándo se acepta, tenemos problemas en cómo identificar la generalidad, tenemos problemas en identificar a la comunidad y tenemos problemas en identificar a cuál es la comunidad relevante. Sobre la aceptación, por ejemplo, la aceptación en la empresa científica suele ser una cuestión netamente contextual. Es decir, los expertos, los científicos aceptan como válido determinado conocimiento a efectos de cierta cuestión. Pongamos el ejemplo de las vacunas del dengue que recientemente se han inventado. Recientemente han dicho la comunidad experta correspondiente, tenemos una vacuna del dengue y esa vacuna del dengue es eficaz. Han aceptado toda la comunidad la eficacia de la vacuna. Ahora, ¿la están comercializando? No, porque no la han aceptado a efectos de la comercialización. Han aceptado la eficacia de la vacuna exclusivamente para empezar a inyectarla en cierta comunidad humana controlada para ver los efectos secundarios de la vacuna y el índice real de efectividad. Entonces, si descontextualizamos esto, decimos, no, es que sí, la comunidad experta ha aceptado la eficacia de la vacuna contra el dengue. No. La comunidad experta nos viene a decir, no hemos aceptado sin más la eficacia de la vacuna. La hemos aceptado en este contexto, a efectos de seguir investigando en determinada cuestión. Entonces, cuando hablemos de la aceptación, hay que ver en qué contexto, a efectos de qué está aceptada por la comunidad experta. Segunda cuestión, dice el criterio, bueno, aceptación general, ya. ¿Cuántos expertos tienen que aceptarla para que yo pueda decir que la generalidad de los expertos la ha aceptado? ¿O cómo puedo saber que es la generalidad de expertos la que ha aceptado esto? Por no hablar también de una cuestión básica aquí, que es si tomamos muy en serio este criterio de la generalidad,
perdemos de vista una de las características más esenciales del conocimiento experto, que es su evolución, su cambio constante. Y muchas veces ese cambio constante ha pasado porque, digamos, por díscolos precisamente de esa generalidad. Es decir, por gente que va en contra de lo que está aceptado por la generalidad y que, siendo una excepción a la generalidad, termina mostrando que tienen la razón y que la generalidad en realidad venía de un error o estaba en un error. Entonces, cuidado con el criterio de la generalidad. Primero, para saber cuánta o cómo podemos especificar que es general la aceptación. Y segundo, con no obviar la dinamicidad del conocimiento experto, que cambia muy constantemente. Tercero, comunidad. ¿Qué constituye una comunidad? ¿Qué permite hacer que un grupo de sujetos puedan ser identificados como una comunidad? ¿Un colegio de expertos es una comunidad? A veces sí, a veces no. Porque muchas veces los colegios de expertos en realidad pertenecen o se conforman por gente que pagan la cuota. Entonces, pagan la cuota, pero no comparten absolutamente nada y tampoco tienen ningún filtro, ningún análisis de calidad, digamos, respecto de lo que sus expertos hacen o los métodos o las técnicas que los expertos utilizan. Entonces, ¿qué es una comunidad o cuándo hay una comunidad que pueda brindarnos información adecuada? También puede llegar a ser una cuestión sumamente problemática. Depende de a qué área del conocimiento nos estemos refiriendo. Hay áreas del conocimiento que tienen comunidades expertas muy bien delimitadas e incluso a nivel internacional. La genética es el ejemplo paradigmático de esto. Pero hay muchas otras áreas del conocimiento en donde hay multitud de pequeñas comunidades que evidentemente en función de a qué comunidad consultes vas a tener un resultado u otro totalmente diferente. Entonces, no es cuestión fácil identificar a qué comunidad y qué es una comunidad. Ahora, ¿qué comunidad es la relevante? Última cuestión, ¿qué comunidad es la relevante? Y aquí el problema se enfatiza con las llamadas pruebas periciales multidisciplinarias, que son actualmente las mejores pruebas periciales que existen. Es decir, aquellas pruebas periciales o informes periciales que son realizados por especialistas de áreas sumamente diversas. Entonces, cuando tienes una prueba pericial de ese tipo, ¿cuál es la comunidad relevante? ¿A qué comunidad le tengo que preguntar? De todas las que conforman esa multidisciplinariedad. Entonces, es un criterio que a primera vista parecería fácil, pero cuando profundizamos en él, primero vemos que es un criterio sumamente diferencialista hacia las comunidades y segundo, que tiene muchos problemas de identificación. Para ahondar un poco más en la deferencia, ¿qué creen ustedes que respondería, supongamos que existe, la comunidad experta de lectores de pozos de café, si yo como juez le pregunto si su método o su técnica es fiable? Me va a decir que sí, que su método o su técnica es re fiable, es muy fiable. Entonces, ¿qué termino haciendo con esto? Bueno, dependiendo absolutamente de lo que la comunidad experta nos diga, cuando la propia comunidad experta puede estar equivocada y puede no tener información adecuada de la fiabilidad de sus propios métodos o sus propias técnicas. Por eso es complicado, es problemático esta deferencia que supone el criterio de la aceptación general de la comunidad experta de Daubert o de origen estadounidense. Quizá, otra vez, el ideal de este sistema, o de este criterio, o la mejor lectura que podríamos hacer de este criterio, pasaría por preguntarle a las comunidades expertas no si aceptan o no aceptan determinado método o técnica, sino por qué lo aceptan. ¿Cuál es el fundamento que tienen para aceptar lo que aceptan? Pero ahí, otra vez, ¿y el juez lego será capaz de valorar adecuadamente la información o el cúmulo de información que la comunidad experta le pueda brindar? Ya es la pregunta.
Bueno, estos son entonces los 4 criterios establecidos por la Corte Suprema en el caso Daubert, ¿no? Y son estos los problemas que podemos identificar en cada uno de esos criterios y quizá algunos puntos fuertes de cada uno de estos criterios que pudiesen ayudarnos no solamente en los juicios particulares, es decir, cuando cuando Juanito Pérez viene como perito al proceso judicial X, sino en términos más generales de cómo podemos avanzar para mejorar la calidad de las pruebas periciales en general en los procesos judiciales en general. Para retomar el caso Daubert en particular, ¿qué pasó en el caso Daubert una vez que el juez Blackmun enuncia estos 4 criterios? Bueno, la Corte Suprema no aplica los criterios Daubert, no hace mayor especificación sobre los criterios Daubert, solamente dice, miren, tribunales federales, aquí les van estos 4 criterios para valorar las pruebas periciales, pero se los damos a manera de recomendación. Ustedes pueden utilizar cualquier otro criterio. Ahora, les recomendamos esto. Dicho por la Corte Suprema estadounidense, de recomendación tenía poco. Pero bueno, la Corte no aplica los criterios, sino que reenvía el caso al Tribunal Inferior para que el Tribunal Inferior aplique los criterios. Y el Tribunal Inferior dice, yo ya había resuelto este caso. No hay información adecuada sobre la fiabilidad de las afirmaciones realizadas por los expertos de Daubert. Por lo tanto, excluyo a los expertos de Daubert y le doy la razón a la farmacéutica. Entonces, gana la farmacéutica y pierden el caso los Daubert. La inmensa mayoría de procesos judiciales en contra de la farmacéutica fueron ganados por la farmacéutica. Muy pocos procesos judiciales y básicamente por cuestiones más bien de derecho que no de hecho, ganaron los demandantes en contra de la farmacéutica. Sin embargo, el Benedictín años después fue retirado del mercado. Se retiró del mercado diciendo que había una mejora del fármaco y que habían hecho algunas pequeñas modificaciones del fármaco. Luego fue retirado del mercado y ahí terminó, digamos, ese conjunto de casos en contra de la farmacéutica. Siguen los criterios Daubert en el sistema estadounidense, por supuesto, siguen rigiendo la etapa de admisibilidad de las pruebas periciales. Algunos de esos criterios, con una reforma a las Federal Rules of Evidence del año 2000, fueron incorporados en las reglas, ya no solamente a nivel jurisprudencial. Estos criterios, evidentemente, han tenido un cúmulo de críticas, muchas veces por parte de los propios jueces, diciendo es que nos pretenden convertir en pseudoexpertos, nos pretenden hacer valorar cosas que como legos es muy difícil valorar, es muy difícil poner en contexto. Y otras veces por los propios expertos. Los propios expertos han inventado una frase que se llama Daubert out, que es excluido por los procesos, en un proceso judicial por los tribunales. Entonces los expertos dicen, mira, a los expertos se les dice, ya no te preocupes por si tus teorías son aceptadas por la generalidad. Si un juez las acepta, es lo que necesitas. Entonces ya no hace falta que tus colegas, tus pares, acepten lo que tú estás diciendo. Preocúpate porque el juez te lo acepte, porque si el juez no te lo acepta, entonces olvídate, estás fuera del mercado de expertos, ¿no? Entonces es una crítica muy constante de los propios expertos que critican todos los criterios Daubert. Ahora, estos criterios, dijimos, son criterios para la admisibilidad. ¿Y la valoración? ¿Qué pasa con la valoración de las pruebas periciales en el sistema estadounidense? No se sabe. Sigue siendo la black box del sistema estadounidense. Cuando llegan las pruebas periciales ante un jurado, no sabemos cómo los jurados valoran las pruebas periciales. No se sabe, tampoco en la literatura
hay grandes esfuerzos por especificar o por ahondar aún más en cómo se deben valorar en la etapa propiamente dicha de valoración probatoria estos elementos de juicio. ¿Nos sirven estos criterios para valorar en nuestros sistemas? ¿Sirve traerlos, trasplantarlos a nuestros sistemas en la etapa de valoración? Sí y no. Sí, podrían darnos cierta información. Nunca me van a servir como criterios inefables de la calidad de ciertos métodos o ciertas técnicas empleadas por los expertos. Me pueden brindar algún tipo de información sobre esa calidad, pero tienen un problema, los cuatro, que es no me brindan información sobre lo que el experto del caso concreto ha hecho o dejado de hacer, ha afirmado o dejado de afirmar en el caso concreto que precisamente es el que tengo que valorar. Entonces, me brinda información general, genérica, sobre métodos y técnicas, sobre afirmaciones que hacen los expertos, pero ninguno de ellos me dice nada sobre lo que ese experto ha hecho o dejado de hacer con esos métodos y esas técnicas en el caso que yo como juez tengo que valorar. ¿Sí? Entonces, me sirven para la valoración solo parcialmente, no me sirven del todo. Otras conclusiones, y termino ya con esto, creo que ya estoy fuera de tiempo. Insisto nuevamente, el salto que nos ayuda a dar, que Dauber nos ayuda a dar, es en fijarnos en el fundamento de lo que dicen los expertos, más allá de si alguien es o no es un experto, o de si tiene las credenciales que le acrediten como un supuesto experto, de su parcialidad o imparcialidad de origen o de sus formas, de cuán bien ha dicho lo que ha dicho. Otra de las cuestiones que me interesa resaltar, a partir de Dauber se empieza a generar una búsqueda por tender puentes entre el mundo jurídico y las comunidades expertas. Más allá de lo que diga un perito particular, un experto particular, debemos interesarnos en ver qué dicen las comunidades expertas, que son en principio las comunidades expertas un estándar respecto de lo que cada uno de los peritos afirma. Segundo, necesitamos una cultura extrajurídica, digamos, que de alguna manera nos ayude a ser consumidores sofisticados del conocimiento experto, como juzgadores, como abogados, como fiscales. Vivimos en una época en donde la ciencia y la tecnología invade por completo nuestra vida. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Tenemos que ser más conscientes de que en el mercado abundan cuestiones de baja o nula calidad y que simplemente se venden como expertas o como científicas, pero que en realidad tienen baja o nula calidad, insisto. Entonces, necesitamos cursos, por ejemplo, cursos de formación, los jueces o los fiscales, que vengan y nos hable un genetista sobre cuándo las pruebas genéticas tienen cierta validez o cierta fiabilidad. No es risorio, digamos así, que el juez se afronte este tipo de problemas exclusivamente cuando tiene que valorar una prueba pericial y no tiene más información extrajudicial o más formación extrajudicial. Entonces, hay que preocuparnos por esa formación extrajurídica, no solamente, digamos, conocer del derecho, además de, obviamente que es necesario, pero no suficiente. Y por último, en cuanto a prueba pericial se refiere, asumir una actitud más bien activa que pasiva. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente que el juez tenga que nombrar a su propio experto, sino que utilice las herramientas que los distintos sistemas jurídicos ya prevén para esto, como por ejemplo, que se preocupe en el contradictorio por él mismo preguntar e intentar saber, intentar comprender lo que el experto le está afirmando. Cualquier duda que tenga, preguntar al experto para ver si lo que el experto dice encaja, encuadra dentro de lo que el propio juez sabe
o por su experiencia de juez, o bien encaja junto con el conjunto del resto de pruebas que tiene sobre ese caso particular. Otra herramienta que algunos sistemas jurídicos tienen, desafortunadamente, en mi opinión, no todos, es el debate entre peritos. Es decir, cuando podemos utilizar ese tipo de herramientas para hacer que los expertos, que los peritos que están en desacuerdo en un proceso judicial, nos digan, por ejemplo, por qué desacuerdan y cuál es el fundamento del desacuerdo que tienen. Las partes, la gran mayoría de las veces, lo único que hacen es enfatizar el desacuerdo. Están en desacuerdo, uno dice blanco y el otro dice negro. Ya, pero ¿y por qué desacuerdan? ¿De dónde viene el desacuerdo? ¿Cuál es el fundamento? Entonces, utilizar este tipo de herramientas, hacerse este tipo de cuestionamientos, podría ayudar a los jueces a hacer una valoración judicial, hacer una valoración más racional de este tipo de elementos de pruebas que, por cierto, están en boga en la gran mayoría de nuestros sistemas de justicia. Muchas gracias.